Muchas gracias, presidente, por la invitación. Muy contentos de poder mostrar la actividad de asesoría fundamentalmente que hace la Biblioteca del Congreso Nacional en el ámbito de la legislación y de la producción de las leyes en el Congreso Nacional. Quisiera brevemente hacer un resumen muy sucinto de qué es lo que es esta biblioteca. Porque la visión que tenemos de la biblioteca en general es aquella biblioteca de libros. Y obviamente esta biblioteca también es una biblioteca de libros, pero es una biblioteca parlamentaria fundamentalmente que tiene 124 años de existencia y que se ha dedicado fundamentalmente a prestar servicios tanto al Senado de la República como a la Cámara de Diputados. Y es una biblioteca parlamentaria que no es una biblioteca universitaria, no es una biblioteca pública, no es una biblioteca de un ministerio, no es una biblioteca de una municipalidad, sino que, como muy bien lo dice su nombre, es una biblioteca que le presta servicio fundamentalmente a los señores parlamentarios desde el año 1883. Obviamente en un principio solamente con la prestación de servicios bibliotecológicos. Pero rápidamente se empezó a hacer en esta biblioteca, como lo vemos en el gráfico que les vamos a presentar, a hacer análisis de las fuentes del derecho positivo, las académicas y culturales. Y ya en 1893 teníamos, para esa fecha, lo que era Chile, lo que era la ciudad de Santiago, un catálogo bibliográfico bastante sofisticado para la época. Y en 1937 se empezaron a elaborar los ficheros y catálogos de legislación nacional, leyes extranjeras, labor parlamentaria, historia de la ley con referencias a sesiones del Congreso Nacional, catálogos de las doctrinas de los fallos de los tribunales de justicia y otros. 10 años más tarde se fundó la Editorial Jurídica de Chile a iniciativa del director de la época, junto con la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y que tuvo y prestó servicios durante más de 40 años en nuestro país de extraordinario éxito, yo diría. Ya me voy a referir enseguida a la Editorial Jurídica de Chile. En 1950 se desarrolló el catálogo legislativo por orden numérico y cronológico, que fue algo bastante sofisticado y mini revolucionario para la época, porque permitió la recuperación de la información mucho más certera y más amplia. Se hizo un registro de las derogaciones, modificaciones, alcances y reglamentos que ha sufrido cada uno de sus preceptos, con indicación precisa de la disposición legal que afecta a cada norma. Y en esa época también se inició un gran trabajo que dura hasta hoy día de recolección de recortes de prensa en los ámbitos políticos, parlamentarios y sociales. En 1953 se iniciaron los trabajos de repertorio de legislación y jurisprudencia. El primero que se publicó tenía que ver con el Código Civil. En 1955 se hizo con el Código de Comercio, el Código Penal, y posteriormente esos trabajos fueron publicados por la Editorial Jurídica de Chile. En 1971 se creó el Departamento de Estudios con el fin justamente de ampliar los servicios que prestaba la biblioteca en esos ámbitos, de tal manera que las referencias no solamente fueran generales o jurídicas, sino que también las referencias bibliotecológicas fueran con un valor agregado de un análisis. Para eso se creó el Departamento de Estudios, año 1971. Y en 1985 se construyó la primera base de datos legal de la biblioteca, con la compra de un gran computador sofisticado para la época, y en la cual se incluyeron gran parte de todos los antecedentes que yo les estaba diciendo de los catálogos y de los repertorios. En 1986 se creó el Sistema de Información Geográfico Territorial, el SIIT, que me voy a referir enseguida a eso, y en 2007 se puso en marcha el área de asesoría técnica parlamentaria, que funciona hasta hoy día, prestando servicios de asesoría tanto a los parlamentarios individualmente, pero fundamentalmente el trabajo lo realiza en todas las comisiones.
con una cobertura de 100% de las comisiones y todos los parlamentarios, sin excepción, acuden a la asesoría técnica parlamentaria para solicitar servicios. La biblioteca tiene 247 funcionarios, tiene un presupuesto de 9.000 millones de pesos, el 98% de su presupuesto se va en remuneraciones, el resto en gastos fijos y tenemos una porción muy pequeña para el desarrollo y crecimiento de la biblioteca, que se hace fundamentalmente en base a proyectos. Actualmente, nuestra base de datos a texto completo tiene 290.000 normas. Ustedes comprenderán que el tener las 290.000 normas en esta base de datos no es algo que se hizo de un día para otro, sino que es la recuperación de estos 100 años del trabajo que ha hecho nuestro funcionario. Y, por supuesto, que también participamos de convenios internacionales. Somos miembros de la Federación Mundial de Bibliotecólogos y de Profesiones Afines. Hacemos parte activa de la sección de las bibliotecas parlamentarias, de las cuales existen 46 bibliotecas parlamentarias en el mundo, y estamos prestando servicios de asesoría y de intercambio con muchos países, que no es el momento de manifestarlo. Y acabamos de firmar, presidente del Senado y presidente de la Cámara, un convenio con la World Digital Library, que vamos a prestar también servicios de documentación de la memoria política legislativa para colocar en esa biblioteca mundial que tiene la Biblioteca de Estados Unidos junto con la UNESCO. Yo diría que eso sería un poco para ilustrar a todos los miembros de este consejo, para que no se vayan a formar una idea que esta es una biblioteca común tradicional. No, es una biblioteca parlamentaria que tiene su tradición y que ha logrado concentrar una gran experiencia y expertise en sus funcionarios, de la cual yo como director me siento tremendamente orgulloso. El reconocimiento lo tenemos de todos los parlamentarios de Chile y también de los parlamentos de otras partes del mundo y del continente. ¿Qué es lo que yo quisiera presentar como una contribución a lo que los convoca a ustedes? Traje 3 elementos, que podría haber un cuarto. Primero, sería el reconocer al servicio que tiene la Biblioteca de Ley Chile, es decir, estas 290.000 normas, que ustedes comprenderán que el sistema de recuperación de la información es altamente sofisticado y ya me voy a referir a ello. Quisiéramos nosotros como biblioteca, y yo diría como país, que se reconozca como un repositorio oficial de leyes y códigos de la República. De hecho, existe un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados que propone esta responsabilidad en la biblioteca de hacerse responsable de la versión oficial de la Constitución Política de Chile y de los códigos de la República. Y esto yo diría que es un imperativo, dado que la Editorial Jurídica de Chile, en su último consejo, resolvió autodisolverse y hay un vacío actualmente en el país respecto a la publicación y edición de los códigos de la República. Y esto sería sumamente interesante, ya que la biblioteca estaría en condiciones de hacer esta edición, publicarla y difundirla en forma gratuita a todo el país, como de facto así está sucediendo en este minuto. Lo interesante también es que en la Biblioteca del Congreso podría residir el comité técnico de la confección de los códigos de la República y también la Comisión de Códigos de la República, que estaría conformado por juristas altamente reconocidos del país que trabajen el tema de la edición de los códigos de la República. Y eso yo creo que sería un tremendo adelanto y también desde el punto de vista, si me permiten hacer esta opinión, desde el punto de vista político, también sumamente interesante, dado que la Biblioteca del Congreso le da garantías en estos aspectos a todos los sectores del país. Y también desde el punto de vista académico y por la tradición que tenemos del tratamiento de las normas desde el año 1893. El segundo elemento sería el de incorporar como estándar
a todo el Congreso Nacional, que eso estamos bastante adelantados, pero yo diría también a todo el país, para que toda la documentación jurídica acepte e incorpore un estándar de catalogación, indexación y de inclusión de metadatos denominado Acomantoso. Este estándar Acomantoso se ha ido implementando en las grandes bibliotecas de Europa, en Estados Unidos, Canadá, en el ámbito de la documentación jurídica y que permite, gracias a su marcaje, la recuperación de la información en forma transparente. Pero además este estándar está acompañado de una serie de elementos tremendamente positivos, ya que es un software abierto, permite la interoperabilidad, permite la reutilización de los datos y permite, como ya se lo había explicado, una recuperación de la información de una forma extraordinaria. Si nos da el tiempo, yo podría mostrar incluso uno de estos ejemplos. Entonces, el Acomantoso se basa en tecnologías de la información que se han desarrollado en los últimos años y en los cuales la biblioteca también ha prestado muchas horas hombres de investigación y de desarrollo de proyectos pilotos que han dado éxito y, por lo tanto, estamos considerados también a nivel internacional como una de las bibliotecas modelo que está implementando este estándar. Permite además almacenar la documentación por largos periodos de tiempo, pero además nos permite a nosotros hacer una gestión de la información que es sumamente importante porque eso va a permitir el recuperar versiones, por ejemplo, de un proyecto de ley desde su inicio hasta el final. Y podemos decir qué es lo que estaban pensando los parlamentarios al inicio del proyecto, en el intermedio del proyecto, al final, en fin, etc. O asociarlo con otra información e información adicional que se esté discutiendo en el proyecto. Y por último, también nos permitiría, si este sistema acomantoso se desarrolla en los otros parlamentos de América Latina o del mundo, ir a buscar proyectos de ley en forma transparente, sin necesidad de ir a descubrir la rueda respecto a los temas que se están legislando en otras partes del mundo gracias a estas tecnologías. Y, por supuesto, esto significa un ahorro de tiempo extraordinario, porque ir a buscar esa información actualmente dura días, semanas, meses, con una complejidad muchas veces de acceder a bases de datos que están sumergidas en otros parlamentos o que no son públicas. Y este es un estándar entonces aceptado por todos los que se interesen en estas materias, que es completamente abierto. Así que yo creo que también eso podría ser un elemento que lo vamos a dejar por escrito en la petición a ser considerado por este Consejo para poder aprobar esta solicitud. El otro elemento es fortalecer, sin lugar a duda, el servicio de asesoría parlamentaria. El servicio de asesoría parlamentaria, me falta algo, parece. Sí. El servicio de asesoría parlamentaria es un servicio relativamente nuevo en el Congreso Nacional. Digo relativamente nuevo porque en la forma en que lo estamos haciendo fue innovador, dado que las asesorías siempre se hacían en las salas de lectura, en las salas de investigación o por la visita que hacían los funcionarios del Congreso Nacional a la biblioteca. Hoy día la verdad es que esto se ha revolucionado completamente gracias a las tecnologías de la información y tenemos a nuestros funcionarios trabajando en las respectivas comisiones. Y esto es sumamente interesante para nosotros porque el funcionario de la biblioteca, por ejemplo, que está en la Comisión de Educación, es el mismo funcionario que está en la Comisión de Educación de la Cámara y del Senado. Entonces él lleva un seguimiento muy acabado de las vicisitudes del trámite propiamente tal, pero también de los contenidos. Entonces muchas veces la asesoría que prestan los parlamentarios es extraordinariamente rica y poderosa porque tiene estas dos visiones y se transforman en actores bien interesantes de asesoría del proceso legislativo. Pero ellos no actúan solos, sino que actúan con toda la infraestructura de la biblioteca atrás. O sea, actualmente tenemos 24 abogados y la verdad es que debiéramos tener
más abogados. Nosotros estamos organizados en 5 áreas. Una área de análisis legal, economía, políticas sociales, recursos naturales, ciencia y tecnología y gobierno, defensa y relaciones internacionales. Pero obviamente que nos faltan otras áreas a desarrollar, por ejemplo, todo el tema del cambio climático, llamemos, no sé cómo denominarlo, pero un fenómeno extraordinario que se nos avecina, tal vez una sección de estudios prospectivos y estratégicos, nos faltan elementos en obras públicas y medio ambiente, en fin. Entonces, también yo creo que el fortalecer esta área de la Biblioteca de Asesoría Técnica Parlamentaria es fundamental. Acompañado de la tecnología, esto permite, por lo tanto, no solamente que tengamos el texto actual que puede estar en revisión o en vías de modificación, sino que también tengamos acceso al texto con las versiones cada vez renovadas que va siguiendo en el proceso legislativo, y al mismo tiempo podemos tener la historia de la ley, obviamente, y al mismo tiempo podemos acceder a la labor parlamentaria legislativa, es decir, las opiniones que han emitido los parlamentarios en la discusión en general o en particular. Entonces ahí no solamente se analiza el texto, yo creo que también el espíritu y yo diría la evolución en algunos casos y en muchos casos del pensamiento de los parlamentarios en la medida que van estudiando y profundizando la complejidad de los proyectos. ¿Por qué es interesante la biblioteca? Porque todas las experiencias que vivió el Congreso Nacional, con éxito y sin éxito, la más exitosa ha sido la de la Biblioteca Nacional. Porque obviamente los parlamentarios, al solicitar asesoría, que las necesitan, yo creo que necesitan todo tipo de asesoría, pero cuando van a buscar esa asesoría política la encuentran en sus respectivos partidos políticos o la encuentran en sus departamentos o secciones o ONG que son propias a su pensamiento político. Han ido a buscar también esta asesoría a las universidades, pero obviamente que son importantes, pero tienen un carácter más bien académico y que tienen sus dificultades, como son propias de las universidades, que está el decano, está el jefe de carrera, están los profesores, los ayudantes, etcétera, y todo este trabajo que necesita el Congreso Nacional es un trabajo no tanto académico, estar íntimamente relacionado con la coyuntura y muy acotado a las dudas que pueda tener la comisión o el parlamentario. Entonces, es un estudio muy particular en que la validez de la información es sumamente interesante. Nosotros no nos podemos equivocar, no es una tesis académica o universitaria. La confiabilidad, no podemos equivocarnos porque obviamente el proyecto de ley puede salir perfectamente erróneo respecto a una asesoría que haya hecho la biblioteca técnica. Neutralidad, que es el valor más importante que tenemos nosotros, en la cual trabajamos, obviamente, la neutralidad es un tema y la objetividad es un tema también a discutir, pero tratamos de ser lo más neutrales, acudiendo y accediendo a todas las bases, digamos, y fuentes de información sin distinción, y hacemos también los planteamientos pro y contra que pudiera eventualmente tener uno de estos sujetos de estudio. La oportunidad y la confidencialidad son dos elementos también que yo creo que caracterizan nuestro trabajo y le han dado un tremendo reconocimiento por parte de los parlamentarios. Pero no es suficiente. No es suficiente porque la complejidad de los fenómenos a legislar supera las fronteras del país. Y obviamente tenemos que ir a ver cómo se están resolviendo todos estos problemas que tienen un carácter global. Lo que decíamos, el cambio climático, por ejemplo. El narcotráfico, por favor, si es un tema internacional. Tenemos el tema del calentamiento global o el tema energético, el tema del agua. Es decir, cada vez los temas son más complejos y cada vez se va a requerir una asesoría más sofisticada, de mayor calidad y de mayor, yo diría, formación profesional. Ahora es importante también, y es un factor clarísimo de éxito que hemos tenido gracias a la continuidad del trabajo de los funcionarios de la biblioteca. Es decir, aquí pueden cambiar
los presidentes de derecha, izquierda, centro, etcétera, de todos los colores, pero los funcionarios de la biblioteca seguimos trabajando sin distinción de mayoría y minoría. Y eso es un tremendo, yo diría, éxito. Y por último, para terminar, porque obviamente yo me he referido única y exclusivamente y en forma muy resumida a los aspectos que tienen que ver con el trámite o la legislación o la producción de las leyes. Obviamente que la biblioteca cumple muchos otros roles y ámbitos propios de la biblioteca, difusión, extensión, formación cívica, doctrina, etcétera, que no es el momento de conversar acá, solamente estos tres aspectos que considero que son los más importantes. El sistema de información territorial, yo creo que es sumamente importante, ya que los diputados y senadores obviamente que se desenvuelven en el territorio. Y tenemos este sistema georreferenciado con cartografía del Instituto Geográfico Militar y convenio con muchos ministerios, en la cual se pueden llegar a información comunal, regional, con más de 1.400 variables de consulta a esta base de datos georreferenciada. Yo creo que eso también es un tremendo éxito, pero va más bien para los estudios más sofisticados, regionales, locales, que los diputados en el futuro o actualmente también pueden acceder. Presidente, si me permite, quisiera hacerle, tengo afuera para cada uno de ustedes un libro, Parlamento y Acción Legislativa. Lamentablemente, lo tengo que decir, que el autor se encuentra aquí al lado, don Rodrigo Obrador, y el que habla lo hicimos en conjunto. Hicimos una recopilación de todos los datos de la producción legislativa del año 90 al 2010, o sea, son 20 años, hasta el principio del gobierno de Piñera. Son los 4 años, yo diría, de los gobiernos de la concertación. Y es sumamente interesante, lamentablemente me tengo que, digamos, promover en el tema, pero que se coincide con los estudios que ustedes están realizando. ¿Qué decían los parlamentarios en su momento? Un componente que dice relación con el diseño institucional de un parlamento es el referido a las fórmulas de asesoría que se establecen con el fin de mejorar el ejercicio de las funciones parlamentarias y en particular la calidad de la ley. Han sido en este sentido variados los esfuerzos desplegados por las presidencias de ambas cámaras. Así, por ejemplo, al asumir la presidencia de la Cámara de Diputados la señora Adriana Muñoz, el 11 de marzo del 2002, señalaba: centraré mi esfuerzo en tratar de generar condiciones que permitan un salto cualitativo en el trabajo parlamentario, tanto en lo legislativo como en la fiscalización. Ello nos demandará mejorar nuestra coordinación con el Poder Ejecutivo, optimizar nuestros procesos internos e integrarles mayores cuotas de conocimiento, creatividad y oportunidad a nuestros sistemas de asesoría. Eso está en la página 65 y por supuesto lo podrán leer, ya que el libro se los vamos a dejar en sus manos. En la página 193, en las conclusiones, a continuación se presentan las 3 variables elegidas para representar gráficamente la acción legislativa desplegada en el país durante ese periodo. Dado que el libro, la segunda parte, están todos los gráficos de la producción legislativa del periodo, leo brevemente. En la variable temporal, los gráficos construidos representan la tramitación legislativa de proyectos de ley, mensajes y mociones desde 1990 a 2010 y distinguen lo acontecido en las presidencias de Patricio Elwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Los gráficos abarcan una perspectiva de eficiencia al identificar los tiempos de las tramitaciones de proyectos de ley, distinguiendo las más rápidas y las más lentas. Algunas de las conclusiones que resultan especialmente reveladoras son las siguientes. Es muy corto esto. Las 20 leyes que demoraron menos tiempo en ser publicadas durante el periodo comprendido entre marzo de 1990 y marzo de 2010 se tramitaron entre 3 y 8 días. Las 20 leyes que demoraron mayor tiempo en ser publicadas durante el periodo comprendido 90 y 2010 se tramitaron entre 2.928 días y 4.636 días. Los 20 proyectos de ley que llevan mayor tiempo en tramitación durante el periodo en estudio muestran una tramitación legislativa que se extiende entre 4.400 días y 5.100 días. Después
Habla respecto a la variable contenido, que no, por supuesto no se los voy a decir acá, y el conjunto de gráficos elaborados según la variable política buscan identificar los proyectos de ley tramitados en el mismo periodo. Ahí se concluye que la asimetría es aquella que detenta al Poder Ejecutivo en desmedro del Poder Legislativo. Las cifras están ahí, son más que evidentes. Y la segunda se refiere a la que detentan los parlamentarios oficialistas en desmedro de los parlamentarios de oposición, que era en cierta medida a lo que se refería don Miguel Landero, que logré escucharlo un segundo. Y por último, les voy a hacer también entrega de las directrices para los servicios de investigación parlamentaria. Este es un estudio hecho por la International Federation, en español la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, y en la cual hay un estudio sumamente interesante que son directrices de cómo deben funcionar y estos digamos, servicios de investigación parlamentaria. Termino, presidente, por último, diciendo que esta biblioteca del Congreso Nacional es una biblioteca que presta servicios a toda la ciudadanía. Las estadísticas son más que evidentes. Tenemos, por ejemplo, no sé cómo estoy de tiempo, pero estoy terminando. Bien, lo voy a decir de memoria en todo caso. Los documentos de asesoría técnica parlamentaria son más de 15.000 los que se han realizado en los últimos 6-7 años y que lo estamos colocando a disposición de todo el público en las páginas web. Es un proceso que no es fácil de hacerlo porque no solamente tenemos que garantizar la accesibilidad, sino que también la comprensión de esos documentos. Las visitas al sitio de Ley Chile son de 50.000 personas por mes. Se han bajado más de 30 millones de documentos relacionados, en general de toda la biblioteca, pero gran parte de esos documentos tienen que ver justamente con la labor legislativa de nuestros parlamentarios y del Congreso Nacional. Estoy a su disposición si hay algunas consultas y les reitero una vez más, esta es una biblioteca que presta servicio a todo el país. Aquí las intendencias, las gobernaciones, las municipalidades, los colegios, las escuelas de derecho, los consulados, las embajadas, los ministerios, todos los estudios de abogados visitan esta página del Congreso Nacional, que no es otra cosa la producción legislativa de nuestros parlamentarios. Así que yo creo que es un tema que hay que fortalecer profundamente. Si me da 2 minutos, quisiera decirle a través de un gráfico y una presentación en qué es lo que estamos hoy día, dado esta cantidad de años que estamos trabajando. Tenemos un sitio, que es el sitio web de la biblioteca que pueden acceder todas las personas. Entramos a Ley Chile, y en Ley Chile hay una opción de ver las relaciones o las vinculaciones entre las leyes, que es esta página. Ahí se coloca el número de la ley, que es vamos a colocar la 20.000, y abajo dice tipos de vinculación. Y uno puede elegir si quiere ver las modificaciones, la rectificación, si tiene reglamento o no tiene reglamento, las concordancias y si es refundida o no es refundida. Entonces vamos a ver la ley 20.000 y el gráfico que nos da el sistema. Y ahí está. Entonces en el centro tenemos la ley 20.000, sale la descripción, pero además no lo muestres, podemos acceder al texto fidedigno de la ley. Y después, en las flechas que están ahí, en esta cosa pedimos las modificaciones y si tenía rectificaciones, tienen un color. Entonces, las azules nos están mostrando las modificaciones y las rojas las rectificaciones. Y entonces podemos ver efectivamente también en cada uno de esos círculos el texto íntegro de la ley en cuestión. En ese caso en fin, sale la descripción. ¿A qué es lo que voy, presidente? De que ustedes son abogados, yo no soy abogado, en términos tradicionales, hacer este trabajo se demora semanas, en algunos casos meses y en algunos casos
sin exagerar, se demora años. Y aquí ustedes lo han visto, el sistema se ha demorado segundos, porque nos alcanzó a demorar 1 minuto en traerme esta información. Entonces, esto evidentemente que es lo que permite el famoso estándar que les estaba diciendo yo a Comantoso, pero también el trabajo de los bibliotecólogos para establecer los parámetros de indexación y de metadatos. No voy a seguir con este tema, pero hacia allá está funcionando la biblioteca. Hacia una manera completamente distinta, a través de visualizaciones distintas, poder mostrarle a los legisladores, a los funcionarios del Congreso Nacional, cuando acceden a un proyecto de ley, a una ley, etcétera, rápidamente ver la complejidad. Don Luis Rojo, que me está mirando acá, podría en segundos decir, esta es una ley que tiene complejidad, porque tiene demasiada, pero en segundos poder obtener eso. Eso ya está funcionando. Tenemos muchas otras cosas, presidente, sobre todo respecto a la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es un tema, es la gran ley de la República, extremadamente compleja, dado que los volúmenes de peso y de dólares que están involucrados en eso, es difícil entenderlo. Es muy, 60.000 millones de dólares, 70.000 millones de dólares, uno se pierde. Entonces hemos desarrollado y estamos desarrollando, aquí está, un sistema con visualizaciones. Esto es un proyecto piloto, no está vigente, pero usted puede ver ahí en colores quién se lleva el pedazo de la torta más grande. Ahí está el Ministerio de Educación, en ese color. Ahí está el Ministerio de Salud. Ahí está el Ministerio de Salud, que tiene varias partidas aparentemente. El Ministerio del Trabajo, podrías buscar la del Congreso Nacional, que está al lado izquierdo y que es una de las más chiquititas, pero no importa. Cuando uno hace clic ahí, tienes la del... no importa. Bueno, ahí sale entonces el volumen de los montos involucrados, pero arriba uno puede ir a ver cómo fue el presupuesto el año pasado y el 2014, el 2013, el 2012, y puede hacer las comparaciones respecto a eso. Esta es una forma distinta de ver el presupuesto, en las cuales yo creo que no solamente los parlamentarios van a poder entender mejor cómo se reparte, perdón la expresión, la torta del presupuesto, sino que todos los ciudadanos, los alcaldes, todos los involucrados en esto. Y ahí se le podrían asociar después la ejecución presupuestaria, que ya son palabras mayores. Pero ese es el futuro, presidente, de lo que necesita un parlamento moderno. Es decir, igual que una universidad. Una universidad sin una buena biblioteca y una buena cafetería medio como que no funciona mucho. Acá el Congreso Nacional desde 1893 con su biblioteca ha funcionado en estos ámbitos de una manera extraordinaria. Pero necesitamos seguir avanzando, creciendo, fortaleciendo y consolidando las áreas que yo acabo de expresar. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, don Alfonso. ¿Alguna consulta o comentario? Sí, Francisco. Intermedio. Una consulta, Alfonso Pérez. Si Ley Chile está estandarizada con los criterios que emplea Contraloría de la República en la anotación y publicación de la legislación. ¿Aló? Aquí tenemos un tema. Hemos estado trabajando con todas las otras instituciones del Estado y como no hay un estándar, el estándar se ha convertido en la propia biblioteca. O sea, todos nos han estado siguiendo los estándares que nosotros hemos estado estableciendo. Y eso ha ayudado muchísimo justamente, por ejemplo, en la Ley Chile nosotros tenemos vinculados toda la jurisprudencia y las administrativas de la Contraloría y de los tribunales. Entonces, tenemos que seguir avanzando en estos temas y por eso es sumamente importante que el Congreso Nacional adopte formalmente el Acomantoso como el estándar, de tal manera que los otros organismos del Estado y del país también lo adopten. Cosa que estamos en conversaciones y hay un buen espíritu respecto a eso, pero eso tiene que formalizarse de alguna manera. Quiero hacer una pequeña rectificación. Yo les dije que teníamos 50.000 visitas mensuales. No, perdón, son 50.000 visitas diarias que tenemos al sitio web de Ley Chile. O sea, hay un vivo interés
de la ciudadanía y de la comunidad jurídica legislativa del país de visitar esta página de las leyes. No sé. ¿Qué haríamos sin ella? Sí. No, yo creo que esta es una gran oportunidad porque, con todo respeto, por favor, no toda la ciudadanía sabe esto y muchos parlamentarios tampoco lo saben porque se ha transformado en algo habitual. El texto que ellos reciben en el pupitre es un texto que en definitiva, directo o indirectamente, proviene de la biblioteca y es desconocido. Porque obviamente viene del diario oficial, viene del boletín de sesiones de la Cámara y el Senado, pero la sistematización y la historia de la ley que va asociado, como también la actualización de la ley, se hace en la biblioteca. Pero obviamente que sin la Cámara y el Senado nosotros no podríamos hacer este trabajo, para mi distinguido colega. Además, los propietarios de la información son ellos, no es la biblioteca. Tiene una agregación de valor por parte de ustedes. Eso sí, sí.